Capítulo 53. Nefropatías y uropatías. Con frecuencia se encuentran nefropatías y uropatía durante el embarazo. Algunas de estas lo preceden, por ejemplo, la nefrolitiasis. En otros casos, los cambios provocados por el embarazo predisponen a la aparición o el agravamiento de una uropatía, como el notable incremento del riesgo de padecer pielonefritis. Por último, a veces se trata de una anomalía renal exclusiva del embarazo, como la preeclampsia. Sin embargo, con una atención prenatal adecuada, la mayoría de las mujeres con estos trastornos carecerá de secuelas a largo plazo. Cambios del aparato urinario causados por el embarazo. En el capítulo 4, página 63, se describen los cambios de la estructura y la función del aparato urinario que acompañan al embarazo normal. Los riñones crecen, como se muestra en la figura 53.1, y a veces la dilatación de los cálices renales y uréteres son notables. La dilatación empieza antes de la semana 14, quizá por la relajación de la capa muscular generada por la progesterona. Hacia la mitad del embarazo, la dilatación se acentúa más a causa de la compresión de los uréteres, en especial del lado derecho. Durante la gestación, también existe cierto reflujo vésico-ureteral. Una consecuencia importante de estos cambios fisiológicos es el mayor riesgo de padecer infecciones de vías urinarias altas y, a veces, la interpretación errónea de los estudios que se realizan para valorar una obstrucción. Poco después de la concepción, aparecen datos de hipertrofia renal funcional. Los glomérulos crecen, pero su número no aumenta. La vasodilatación intrarrenal provocada por el embarazo, la resistencia tanto aferente como deferente disminuye, origina mayor circulación renal efectiva y un aumento de la filtración glomerular. Hacia la semana 12, la filtración glomerular ya se ha incrementado casi 20% por arriba del valor previo al embarazo. Por último, la circulación plasmática y la filtración glomerular aumentan 40 y 65%, respectivamente. Por tanto, la concentración sérica de creatinina y urea disminuyen en el curso del embarazo y las cifras que son normales en ausencia de este tal vez se encuentren alteradas para la gestación. Apéndice, página 1289. Otras anomalías abarcan aquellas que se relacionan con la conservación de la homeostasis ácido-básica normal, la osmorregulación y la retención de líquidos y electrolitos. Valoración de la función renal durante el embarazo. El examen general de orina permanece prácticamente igual durante el embarazo, con excepción de glucosuria ocasional. Si bien la excreción de proteínas de modo normal aumenta, rara vez alcanza una concentración tal que sea posible detectar por medio de los métodos habituales. Como se describió en el capítulo 4, página 65, Igby y otros encontraron que la excreción de proteínas en orina de 24 horas es de 115 miligramos con un nivel de confianza de 95% de 260 miligramos por día. No observaron diferencias significativas de acuerdo al trimestre. La albúmina constituye una parte pequeña de la excreción total de proteínas y varía de 5 a 30 miligramos por día. Con base en su revisión, Ayrold y Weinstein concluyeron que la proteinuria debe exceder los 300 miligramos por día para considerarse anormal. Muchos autores consideran que 500 miligramos por día son importantes en presencia de hipertensión gestacional. Para calcular la proporción entre albúmina y creatinina urinarias en una muestra de orina, la primera micción de la mañana es la ideal. Es útil medir el índice de excreción de albúmina de 24 horas, donde la proporción entre albúmina y creatinina urinarias, miligramos por gramo, debe ser similar a la índice de excreción de albúmina, miligramos en 24 horas. En algunos laboratorios, se miden las proteínas totales en lugar de la albúmina. Stemanbren y otros encontraron que 3% de 4.589 nulíparas padecía hematuria idiopática, que se define como la presencia de una cruz o más de sangre en la tira reactiva de orina antes de las 20 semanas de embarazo. También observaron que en estas mujeres el riesgo de preeclampsia es 2 veces mayor. En otro estudio de 1.000 mujeres estudiadas durante el embarazo, Brown y otros observaron hematuria en la tira reactiva con una frecuencia de 15%. En la mayoría de ellas, había trazas de hematuria y 40% correspondió a resultados positivos falsos.
Cuando la creatinina sérica durante la gestación excede de manera persistente 0,9 miligramos por 100 mililitros, 75 micromol por litro, se sospechará de una nefropatía intrínseca. En estos casos, algunos médicos deciden medir la depuración de creatinina para calcular la filtración glomerular. La ecografía ofrece imágenes del tamaño del riñón, su consistencia relativa y los elementos de obstrucción, figura 53.1. La pielografía intravenosa no se lleva a cabo de forma sistemática, pero en ciertas situaciones clínicas está indicado inyectar medio de contraste al obtener una o dos radiografías del abdomen, capítulo 46, página 931. También se siguen las indicaciones clínicas habituales para la cistoscopia. La ureteroscopía realizada para extraer cálculos durante el embarazo tiene un índice de complicaciones de 5%. Se ha demostrado que la resonancia magnética de los tumores renales tiene resultados excelentes. La biopsia renal es un procedimiento relativamente seguro durante el embarazo, pero por lo general se pospone a menos que los resultados modifiquen el tratamiento. En una revisión de 243 biopsias de embarazadas, la frecuencia de complicaciones fue de 7%, en comparación con 1% en puérperas. Lindheimer y otros recomiendan considerar la posibilidad de obtener una biopsia ante el deterioro rápido de la función renal sin ninguna causa evidente ni síndrome nefrótico sintomático. Los autores y otros investigadores consideran que la biopsia es útil en ciertos casos para encaminar el tratamiento. Strevens y otros llevaron a cabo biopsias renales de 12 embarazadas sanas voluntarias y encontraron en 5 de ellas endoteliosis glomerular de leve a moderada. Por el contrario, las 27 mujeres con hipertensión proteinúrica mostraron endoteliosis y en todas, con excepción de una, era moderada o grave. Embarazo después de una nefrectomía unilateral. Luego de extraer un riñón la función renal se intensifica, siempre y cuando el riñón que queda se encuentre sano. Además, el embarazo de modo normal refuerza la función del riñón residual, figura 53.2. Por esta razón, las mujeres con un riñón sano no tienen dificultades durante el embarazo. Sin embargo, es importante llevar a cabo una valoración funcional minuciosa del riñón. Por último, la donación de un riñón antes del embarazo no tiene consecuencias adversas a largo plazo. Infecciones urinarias. Estas son las infecciones bacterianas más frecuentes durante la gravidez. La más común es la bacteriuria asintomática, pero también puede haber una infección sintomática, como la cistitis, o extenderse hacia cálices, pelvis y parénquimas renales, pielonefritis. Los microorganismos que generan las infecciones urinarias provienen de la flora perínea normal. Cerca de 90% de las cepas de Escherichia coli que causan pielonefritis no obstructiva posee adhesinas por fimbrias P y S. Estas son estructuras proteínicas de la superficie celular que aumentan la adherencia bacteriana y, por tanto, su virulencia. Las adhesinas facilitan su fijación a las células vaginales y uroepiteliales a través de la expresión del gen PAB que codifica la punta de las fimbrias P y por medio de la producción de toxinas y otros factores de virulencia. La información indica que las embarazadas tienen secuelas más graves de la urosepsis. En el capítulo 4, página 56, se describe la inversión de los linfocitos T, cooperadores, proporción entre Th1 y Th2, durante el embarazo normal. Se han observado otras alteraciones en la expresión de las citocinas. Además, se han atribuido algunas muertes maternas a Escherichia coli con adhesinas de R positiva y P. Sin embargo, aunque el embarazo no acentúa estos factores de virulencia, la estasis urinaria, el reflujo vésico-ureteral y la diabetes predisponen a las infecciones urinarias altas sintomáticas. Durante el puerperio, diversos factores de riesgo predisponen a sufrir infecciones urinarias. La sensibilidad vesical a la presión del líquido intravesical a menudo disminuye como consecuencia del traumatismo que representa el parto o la analgesia de conducción, capítulo 36, página 676. Muchas veces la sensibilidad a la distensión vesical también disminuye por las molestias que generan una episiotomía, las laceraciones periuretrales o los hematomas de la pared vaginal. En ocasiones, la diuresis normal del puerperio aumenta la sobredistensión vesical y la sonda que se inserta para aliviar la distensión genera también infecciones urinarias.
La pielonefritis puerperal se trata de la misma manera que la prenatal. Bacteriuria sintomática. Este término se refiere a la multiplicación bacteriana persistente dentro del aparato urinario de mujeres asintomáticas. Su prevalencia en ausencia de embarazo es de 5 a 6% y depende del número de partos, el grupo étnico y nivel socioeconómico. La frecuencia más alta se observa en multíparas afroamericanas con rasgo drepanocítico y la menor en mujeres caucásicas, de estado socioeconómico alto y con paridad reducida. Las infecciones asintomáticas también son más frecuentes en diabéticas. Casi todas las mujeres tienen bacteriuria recurrente o persistente. Por ello, a menudo esta se descubre durante las visitas prenatales. Su frecuencia durante el embarazo es similar a la de no embarazadas y varía de 2 a 7%. En la primera consulta prenatal es típico detectar bacteriuria. El urocultivo inicial positivo obliga a prescribir tratamiento, después del cual menos de 1% de las mujeres genera una infección de vías urinarias. Una muestra limpia de orina que contiene más de 100.000 microorganismos por mililitro es diagnóstica. A veces conviene administrar tratamiento cuando se identifica una concentración menor, puesto que en algunos casos avanza a pielonefritis, aunque el recuento de colonias sea solo de 20.000 a 50.000 microorganismos por mililitro. Importancia. La bacteriuria, en ausencia de tratamiento, genera una infección sintomática en 25% de las embarazadas. La erradicación de la bacteriuria con antibióticos previene la mayor parte de estos casos. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, así como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, recomiendan hacer análisis en busca de bacteriuria durante la primera consulta prenatal, capítulo 9, página 174. Los urocultivos habituales no siempre son redituables cuando la prevalencia es reducida. Por el contrario, los estudios más baratos, como el de la esterasa leucocítica y la prueba de nitrito en una tira reactiva, son productivos cuando la prevalencia es de 2% o menos. En vista de la prevalencia tan aumentada, 5 a 8%, en el Hospital Parkland, en la mayor parte de las mujeres se llevan a cabo urocultivos para detectar este problema. No es necesario establecer la sensibilidad, puesto que el tratamiento inicial es empírico. Además, el cultivo con técnica de tira reactiva positiva tiene excelentes valores predictivos positivos y negativos. Con esta prueba, una tira reactiva revestida de un agar especial se coloca en primer lugar en la orina y luego sirve también como placa de cultivo. En algunos estudios, la bacteriuria oculta se ha relacionado con lactantes prematuros o de bajo peso al nacer. Aún más controversial es la posibilidad de que la erradicación de la bacteriuria reduzca estas complicaciones. Al valorar a un grupo de 25.746 pares de madres e hijos, Escheve y otros encontraron que las infecciones urinarias aumentan el riesgo de recién nacidos de bajo peso al nacer, parto prematuro, hipertensión con embarazo y anemia. Estos datos difieren de los de Hillstrap y otros y En la mayor parte de los estudios, la infección asintomática no se analiza por separado de la infección renal aguda. En una revisión de la base de datos Cochrane, Vázquez y Avalos encontraron que los beneficios que confiere el tratamiento de la bacteriuria asintomática se limitan a reducir la frecuencia de pielonefritis. Tratamiento. La bacteriuria responde al tratamiento empírico con diversos regímenes de antibióticos enumerados en el cuadro 53.1. Si bien la selección se puede basar en la susceptibilidad in vitro, según la experiencia amplia de los autores, el tratamiento por vía oral empírico durante 10 días con 100 miligramos de macrocristales de nitrofurantoína al acostarse, casi siempre es eficaz. Lumbiganon y otros publicaron resultados convincentes con un tratamiento por vía oral de 7 días con 100 miligramos de nitrofurantoína administrados cada 12 horas. También se ha utilizado una sola dosis de antibiótico con buen resultado contra la bacteriuria. El inconveniente principal es que, no obstante, el régimen usado, la recurrencia es de aproximadamente 30%. Esto quizás indica una infección urinaria alta oculta y la necesidad de un tratamiento más prolongado. Para prevenir las infecciones urinarias recurrentes es necesaria una detección sistemática periódica.
En el caso de la bacteriuria recurrente, los autores han obtenido resultados aceptables con 100 miligramos de nitrofurantoína por vía oral al acostarse durante 21 días. En mujeres con bacteriuria persistente o recurrencias frecuentes, puede administrarse tratamiento supresor durante el resto del embarazo. Los autores utilizan de manera sistemática 100 miligramos de nitrofurantoína por vía oral al ir a dormir. Este fármaco rara vez provoca una reacción pulmonar aguda, la cual desaparece al suspenderlo. Cistitis y uretritis. Durante el embarazo, muchas veces surgen infecciones de las vías urinarias bajas sin antecedente de bacteriuria oculta. La cistitis se caracteriza por disuria, urgencia y frecuencia urinaria y muy pocos signos generalizados. Casi siempre se acompaña de piuria y bacteriuria. También es común encontrar hematuria microscópica y, en ocasiones, incluso hematuria macroscópica por cistitis hemorrágica. La cistitis no suele complicarse, pero en ocasiones asciende hasta las vías urinarias altas. Casi 40% de las embarazadas con pielonefritis aguda tienen síntomas precedentes de una infección urinaria baja. Las mujeres con cistitis reaccionan con facilidad a diversos planes terapéuticos. En el cuadro 53.1, se enumera la mayor parte de los regímenes de 3 días que tienen una eficacia de 90%. El tratamiento con una sola dosis es menos efectivo y, cuando se utiliza, es fundamental excluir la posibilidad de pielonefritis concomitante. Los síntomas urinarios bajos con piuria y un cultivo de orina estéril casi siempre son secundarios a una uretritis por Chlamydia trachomatis. Por lo general, se acompaña de cervicitis mucopurulenta y el tratamiento eficaz consta de azatioprina, página 1270. Pielonefritis aguda. La infección renal es la complicación médica grave más frecuente del embarazo. En un estudio del año 2006 de la Nationwide Impatient Sample de Joyey y otros se encontraron casi 29.000 hospitalizaciones por pielonefritis aguda. Los índices eran mayores para adolescentes, 17,5 por cada 1000, y para mujeres hispanas a razón de 10,1 por 1000. En otro estudio de más de 70.000 embarazos en una organización de atención de la salud Gasmararian y otros notificaron que 3,5% de los ingresos prenatales fueron por infecciones urinarias. Su gravedad posible resalta por las observaciones de Snyder y otros quienes afirmaron que la pielonefritis es la causa principal de choque séptico durante el embarazo. En una revisión de 2 años de los ingresos de la unidad de cuidados intensivos obstétricos del Hospital Parkland, 12% de los ingresos prenatales se debió a síndrome septicémico provocado por pielonefritis. También es inquietante que las infecciones urinarias quizás se vinculen con una mayor frecuencia de parálisis cerebral en los recién nacidos prematuros. Por fortuna, al parecer no surgen secuelas maternas graves a largo plazo. Manifestaciones clínicas. Las infecciones renales se presentan con más frecuencia durante el segundo trimestre del embarazo y 2 factores de riesgo concomitantes son la nuliparidad y la juventud. En más de 50% de los casos, la pielonefritis es unilateral y del lado derecho, y es bilateral en 25% de las pacientes. Casi siempre el inicio es súbito con fiebre, calofríos y dolor sordo en una o ambas regiones lumbares. La presencia de anorexia, náusea y vómito puede agravar la deshidratación. Casi siempre se percibe hipersensibilidad al percutir uno o ambos ángulos costovertebrales. El sedimento urinario contiene abundantes leucocitos, a menudo en forma de conglomerados, y numerosas bacterias. En 15 a 20% de estas mujeres es posible demostrar bacteriemia. Escherichia coli se aísla a partir de orina o sangre en 70-80% de los casos, Klebsiella neumonía en 3 a 5%, Enterobacter proteus en 3 a 5% y microorganismos gram positivos, incluidos Streptococcus del grupo B y Staphylococcus aureus, hasta en 10% de las pacientes. El diagnóstico diferencial incluye, entre otros, trabajo de parto, corioamnionitis, apendicitis, desprendimiento prematuro de placenta o leiomioma infartado. Con frecuencia hay evidencia de síndrome septicémico, descrito con detalle en el capítulo 47, página 946. La creatinina plasmática se debe vigilar, puesto que en los estudios previos se ha informado que 20% de las embarazadas padece disfunción renal.
Sin embargo, los datos más recientes demuestran que esta cifra es de solo 5% si se utiliza una reanimación intensiva con líquidos. Los estudios de seguimiento han demostrado que este daño provocado por endotoxinas es reversible a largo plazo. Hasta 10% de las mujeres manifiesta diversos grados de insuficiencia respiratoria por lesión alveolar generada por las endotoxinas y, en ocasiones, estas producen edema pulmonar evidente. En otros casos, la lesión pulmonar es tan grave que provoca síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, figura 53.3. Asimismo, con frecuencia se detecta actividad uterina por las endotoxinas y esta es directamente proporcional a la intensidad de la fiebre. En el estudio de Millar y otros, las mujeres con pielonefritis tuvieron un promedio de 5 contracciones por hora al ingreso, que disminuyeron a 2 por hora en las primeras 6 horas ulteriores al inicio de la administración de líquidos y antibióticos intravenosos. Como se describe en el capítulo 47, página 942, los agonistas beta-paratocólisis aumentan la probabilidad de insuficiencia respiratoria por edema de permeabilidad puesto que estos fármacos retienen sodio y líquidos. La frecuencia de edema pulmonar en las mujeres con pielonefritis a quienes se administraron agonistas beta es de 8%, 4 veces mayor de lo esperado. También es frecuente la hemólisis provocada por endotoxinas y aproximadamente 33% de las pacientes con pielonefritis padece anemia. Una vez que éstas se recuperan, la regeneración de la hemoglobina es normal puesto que la infección aguda no repercute en la producción de eritropoyetina. Tratamiento. En el cuadro 53.2, aparece un régimen para el tratamiento de la pielonefritis aguda. Los autores obtienen de manera sistemática hemocultivos y urocultivos, pero los estudios prospectivos han demostrado que su utilidad clínica es limitada. La parte más importante del tratamiento es la hidratación intravenosa para asegurar un gasto urinario adecuado. También es importante administrar antibióticos lo más pronto posible con el inconveniente de que al principio muchas veces empeora la endotoxemia por lisis bacteriana. Para vigilar constantemente el síndrome séptico, se vigilan de forma seriada gasto urinario, presión arterial, pulso, temperatura y saturación de oxígeno. La fiebre alta se reduce con una manta enfriadora o paracetamol. Esta medida es especialmente importante al inicio del embarazo por los posibles efectos teratógenos de la hipertermia, capítulo 14, página 284. El tratamiento antimicrobiano casi siempre es empírico y, en diversos estudios clínicos con asignación al azar, tuvieron una eficacia del 95% la ampicilina con gentamicina, la cefazolina o la ceftriaxona, o los antibióticos de amplio espectro. Menos de 50% de las cepas de Escherichia coli es sensible a la ampicilina in vitro, pero por lo general las cefalosporinas y la gentamicina poseen una actividad excelente. En caso de administrar nefrotóxicos es necesario vigilar la creatinina sérica. En el Hospital Parkland, el tratamiento inicial consta de ampicilina y gentamicina. Algunos médicos recomiendan sustitutos cuando los estudios bacterianos revelan resistencia in vitro. Con cualesquiera de los regímenes descritos, la respuesta es casi siempre rápida y 95% de las mujeres se encuentra afebril a las 72 horas. Después del egreso del hospital, la mayoría de los médicos recomienda tratamiento oral durante un total de 7 a 14 días. Infección persistente. Por lo general, la hidratación intravenosa y el tratamiento con antimicrobianos van seguidos de un decremento gradual de la fiebre de aproximadamente 1 grado centígrado por día. Cuando persisten los picos febriles o no se observa mejoría clínica a las 48 o 72 horas, se debe descartar la posibilidad de obstrucción urinaria u otra complicación. Se recomienda realizar una ecografía renal para buscar obstrucción, la cual se manifiesta por dilatación ureteral o pielocalicial anormal. La mayoría de las mujeres con infección persistente carece de datos obstructivos, pero en algunas se hallan cálculos. La ecografía renal permite detectar hidronefrosis, pero la litiasis no siempre se observa durante el embarazo. Cuando se sospecha de cálculos, pero no se observan en la ecografía, la radiografía simple de abdomen permite confirmar casi 90% de los casos.
otra opción es la pielografía intravenosa modificada, una sola imagen que se obtiene 30 minutos después de inyectar el medio de contraste, que casi siempre proporciona imágenes adecuadas. En algunas mujeres, la resonancia revela la causa de la infección persistente. Incluso sin obstrucción urinaria, la infección persistente puede ser secundaria a un absceso o flegmón intrarrenal o perinéfrico. Es muy importante aliviar la obstrucción y un método es colocar un catéter de WJ por vía cistoscópica. Por lo general estas prótesis se dejan en su sitio hasta después del parto, por lo que a menudo se incrustan y se deben colocar de nuevo. Los autores han observado que es preferible la nefrostomía percutánea puesto que las endoprótesis se sitúan de nuevo con mayor facilidad. Por último, en algunas mujeres es necesario extraer los cálculos por medio de intervención quirúrgica, página 1057. Tratamiento ambulatorio de la pielonefritis. Esta modalidad terapéutica constituye una opción en ausencia de embarazo y con una pielonefritis no complicada. Wynn y otros describieron el tratamiento ambulatorio de 92 embarazadas que recibieron inicialmente en el hospital 2 dosis intramusculares de 1 gramo de ceftriaxona con 24 horas de diferencia. En este punto, se consideró que 33% era elegible para recibir tratamiento ambulatorio y algunas egresaron de este para recibir antibióticos por vía oral, mientras que otras siguieron hospitalizadas con tratamiento intravenoso. 33% de las pacientes ambulatorias demostró incumplimiento terapéutico, razón por la cual fueron hospitalizadas. Estos datos sugieren que el tratamiento ambulatorio es aplicable a muy pocas embarazadas. Vigilancia. Las infecciones recurrentes, ya sean ocultas o sintomáticas, son frecuentes y se observan en 30 a 40% de las mujeres después de concluir su plan terapéutico por pielonefritis. A menos que se tomen otras medidas para asegurar la esterilidad de la orina, se administran 100 miligramos orales de nitrofurantoína al acostarse durante el resto del embarazo con el propósito de reducir las recurrencias de la bacteriuria. Nefropatía por reflujo. El reflujo vésico-urateral al principio de la infancia provoca infecciones urinarias recurrentes y, por tanto, la nefritis intersticial crónica ulterior se atribuyó a una pielonefritis crónica. Además, también se observó que el reflujo estéril de presión alta detiene el crecimiento normal del riñón. Combinados, estos factores generan cicatrización intersticial en forma de placas, atrofia tubular y pérdida de la masa de nefronas y se denomina nefropatía por reflujo. En el adulto, una de sus complicaciones a largo plazo es la hipertensión, que llega a ser grave cuando se acompaña de daño renal demostrable. Tal vez 50% de las mujeres con nefropatía por reflujo recibió tratamiento durante la infancia por infecciones renales. De estas, muchas también se sometieron a la corrección quirúrgica del reflujo cuando eran niñas y a menudo padecen bacteriuria durante el embarazo. En el otro 50% de las pacientes con dicha nefropatía, no hay antecedente de cistitis recurrente, pielonefritis aguda o nefropatía obstructiva. Las publicaciones que describieron 939 embarazos en 379 mujeres con nefropatía por reflujo indican que la insuficiencia renal y la cicatrización renal bilateral se acompañaron de más complicaciones maternas. En la página 1061, se caracterizan con mayor detalle la nefropatía crónica y los resultados del embarazo. Nefrolitiasis. En 7% de las mujeres, se forman cálculos renales y la edad promedio de inicio es el tercer decenio de la vida. Cerca de 80% de los cálculos está formado por sales de calcio y hasta 50% de las pacientes padece hipercalciuria familiar idiopática poligénica. Es importante excluir la posibilidad de hiperparatiroidismo. En las jóvenes no embarazadas, los más frecuentes son los cálculos de oxalato de calcio, pero durante la gestación, 65 a 75%, estos se constituyen de fosfato de calcio o de hidroxiapatita. Las pacientes que han tenido un cálculo tendrán otro cada 2 o 3 años. Al contrario de lo que en el pasado se decía, la alimentación con poco calcio fomenta la litiasis. Hoy día, se recomienda la hidratación y la alimentación con poco sodio y proteínas para prevenir las recurrencias. Los diuréticos tiazídicos también reducen la formación de cálculos.
En general, la obstrucción, la infección, el dolor persistente y la hemorragia abundante constituyen indicaciones para extraer los cálculos. Una opción razonable en la embarazada es sacar el cálculo por medio de una canastilla flexible a través de cistoscopia, aunque este método ya se utiliza menos que en el pasado. En ausencia de embarazo, se prefiere destruir el cálculo por medio de litotripsia en la mayor parte de los casos. Se cuenta con muy poca información sobre estos procedimientos durante la gestación y casi nunca se recomiendan. Litiasis durante el embarazo. Los informes sobre la frecuencia de litiasis durante el embarazo son variables. Por un lado, Butler y otros encontraron una frecuencia de 0,3 ingresos por cada 1000 embarazos en más de 186.000 partos en el Hospital Parkland. En otro estudio de población israelí, la frecuencia en cerca de 22.000 embarazos fue de 0,8 por 1000. En un estudio de población del estado de Washington, Schwartz y otros hallaron una frecuencia de 1,7 por 1000 embarazos. Los cálculos vesicales son raros, pero se han notificado algunas infecciones recurrentes y obstrucción del trabajo de parto por cálculos. Los datos son contradictorios respecto de si las mujeres con cálculos renales tienen mayores posibilidades de tener hijos de bajo peso al nacer y recién nacidos prematuros. En un estudio de casos y testigos de Schwartz y otros de 2.239 mujeres con nefrolitiasis, se observó un número excesivo de partos prematuros, 10,6 ante 6,4%, al compararlas con las testigos sanas. En otro estudio de casos y testigos de población nacional reciente de Taiwán, también se encontró un incremento de 20 a 40% de productos de bajo peso al nacer y partos prematuros. Por el contrario, en un estudio de casos y testigos realizado en Hungría, se halló que el resultado del embarazo, incluido el parto prematuro, es similar en mujeres con cálculos y testigos sanas. Las conclusiones del estudio de población israelí antes descrito fueron similares. Diagnóstico. Hay evidencia que las embarazadas tienen menos síntomas al expulsar los cálculos gracias a la dilatación de las vías urinarias. Sin embargo, más de 90% de las embarazadas con nefrolitiasis manifiesta dolor. La hematuria macroscópica es menos frecuente que en las no embarazadas y Butler y otros la observaron en 23% de las mujeres que estudiaron. No obstante, en otro estudio, Lewis y otros encontraron hematuria en solo 2%. Por lo general, se elige la ecografía para observar los cálculos, pero, como ya se describió, muchos no se detectan puesto que la hidronefrosis oculta los datos. Cuando hay dilatación anormal, pero sin poder observar los cálculos, muchas veces ayuda la pielografía. También se ha usado la ecografía transabdominal con Doppler en color para detectar la presencia o la ausencia de emisiones ureterales de orina hacia la vejiga con la finalidad de excluir una obstrucción. El método de imagen de elección en ausencia de embarazo es la tomografía computarizada helicoidal, pero en el embarazo ha de evitarse siempre que esto sea posible. Cuando se utiliza, los cortes se realizan conforme se necesite, capítulo 46, página 934. En la embarazada, Witte y otros recomiendan la tomografía sin medio de contraste y afirman que la dosis promedio de radiación al feto es de 7 mg. Estas exigencias han provocado que algunos recomienden la resonancia como prueba de segunda elección después de la ecografía no diagnóstica. Tratamiento. El tratamiento depende de los síntomas y la edad gestacional. Se administra hidratación intravenosa y analgésicos. En 50% de las mujeres con cálculos sintomáticos, se identifica la infección y esta se trata de forma intensiva. Los cálculos rara vez provocan obstrucción sintomática durante el embarazo, pero la pielonefritis persistente obliga a buscar una obstrucción por nefrolitiasis. Entre 65 y 80% de las mujeres sintomáticas mejora con el tratamiento conservador y el cálculo se expulsa de manera espontánea. Otras requieren de algún procedimiento penetrante, como cateterismo ureteral, ureteroscopía, nefrostomía percutánea, litotripsia transureteral con láser o extracción con canastilla. La limitación de la nefrolitotomía es el uso de fluoroscopía. En el estudio de casos y testigos de Schwartz y otros se realizaron 623 procedimientos en 2.239 embarazadas con síntomas, pero menos de 2% necesitó exploración quirúrgica.
Como ya se dijo, la litotricia extracorpórea con ondas de choque está contraindicada durante el embarazo. Watterson y otros describieron la litotricia transuretral con láser de olmio, YAG en 9 de 10 mujeres. Semins y Matlaga encontraron que la extirpación ureteroscópica también constituye un procedimiento inocuo durante el embarazo. Embarazo después de trasplante renal. En el año 2013, se anotaron aproximadamente 97.000 personas en la lista de espera para recibir un trasplante renal a través de la red de obtención y trasplante de órganos. La supervivencia del injerto a un año es de 95% para injertos de donadores vivos y de 89% para donadores de cadáveres. Entre los años 1988 y 1996, la supervivencia casi se duplicó en gran parte gracias a la introducción de la ciclosporina y el muromonab CD3, anticuerpo monoclonal o KT3, con el propósito de prevenir y tratar el rechazo de órganos. Desde entonces, el micofenolato mofetilo y el tacrolimus han reducido aún más los episodios agudos de rechazo, pero el primero se considera teratógeno. En la publicación del Registro Nacional de Embarazadas con Trasplante, 23% de los fetos que tuvieron contacto con el micofenolato presentó anomalías congénitas. Es importante señalar que la reanudación de la función renal después del trasplante restablece de inmediato la fecundidad en las mujeres en edad reproductiva. Más de 50% de las receptoras de un trasplante manifestó que no recibió asesoría en cuanto a anticoncepción. Resultados del embarazo. Cosia y otros revisaron los resultados de 2.000 embarazos en receptoras de trasplantes según el Registro Nacional de Embarazadas con Trasplante. La mayoría recibió ciclosporina y tacrolimus y cerca de 75% de los embarazos tuvo como desenlace un producto vivo. Wild y otros publicaron resultados similares a partir del registro de trasplantes de Australia y Nueva Zelanda. Bramham y otros identificaron 105 embarazos en receptoras de un trasplante renal en el sistema de vigilancia obstétrica del Reino Unido. Si se excluye 9 abortos, solo hubo una muerte perinatal y 97 recién nacidos vivos. 50% nació antes de las 37 semanas de gestación, pero solo 9% antes de las 32 semanas. 50% pesó menos de 2.500 gramos y 25% mostró restricción del crecimiento. Es importante señalar que la frecuencia de malformaciones fetales no aumentó, con excepción de los hijos de las mujeres que recibieron micofenolato mofetilo. También se han descrito embarazos gemelares después de un trasplante renal. En las receptoras de un trasplante, la frecuencia de preeclampsia es alta. En el UK National Cohort Study de Bramham y otros dicha frecuencia fue de 22%. Según su revisión, Josephson y Kay citan una frecuencia de 33% de los embarazos, pero cuestionan la validez de la misma. En algunos casos es difícil distinguir entre el rechazo del órgano y la preeclampsia. La frecuencia de rechazo es cercana a 2%. También son comunes las infecciones virales, principalmente poliomavirus hominis 1, también llamado virus BK. Asimismo, se observa diabetes gestacional aproximadamente en 5% de las pacientes. Ambas quizás se vinculan con el tratamiento inmunodepresor. Otros investigadores han publicado resultados similares. Lindheimer y Josephson y otros recomiendan que las mujeres sometidas a un trasplante satisfagan diversos requisitos antes de intentar el embarazo. En primer lugar, deben permanecer con buena salud general por lo menos durante 1 o 2 años después del trasplante. Además, han de tener función renal estable sin insuficiencia renal grave, creatinina sérica menos de 2 mg por 100 ml, y de preferencia menos de 1,5 mg por 100 ml, y proteinuria menos de 500 mg por día. Tampoco se debe observar evidencia de rechazo del injerto durante 6 meses, ni dilatación pielocalicial en la urografía. No ha de haber hipertensión o bien esta debe permanecer controlada. Por último, es indispensable no administrar sustancias teratógenas y la farmacoterapia se reduce hasta niveles de sostén. Las receptoras de un trasplante renal deben recibir ciclosporina o tacrolimus de forma sistemática. La concentración sanguínea de ciclosporina disminuye durante el embarazo y no se ha publicado que este fenómeno provoque episodios de rechazo. Por desgracia, estas sustancias son nefrotóxicas y causan hipertensión renal.
De hecho, probablemente contribuyen a la nefropatía crónica que manifiestan entre 10 y 20% de los pacientes con trasplante de un órgano sólido no renal. Los posibles efectos tardíos en los fetos que reciben tratamiento inmunodepresor dentro del útero son preocupantes. Estos comprenden cáncer, disfunción de las células germinativas y malformaciones en los descendientes de los hijos. Además, la ciclosporina se secreta en la leche materna y cuando menos en un caso se encontró una concentración terapéutica en el lactante. Por último, si bien la hiperfiltración renal teóricamente perjudica la supervivencia a largo plazo del injerto, Sturgis y Davison no encontraron comprobación de este fenómeno en un estudio de casos y testigos de 34 receptoras de un haloinjerto que se vigilaron durante un promedio de 15 años. Tratamiento. Es necesario un seguimiento constante. La bacteriuria oculta se trata y, en ausencia de una recurrencia, se administra tratamiento depresor durante el resto del embarazo. También se vigilan de forma seriada las concentraciones de las enzimas hepáticas y la biometría hemática para buscar efectos adversos de azatioprina y ciclosporina. Algunos autores recomiendan medir la concentración sérica de ciclosporina. La diabetes gestacional es más frecuente cuando se utilizan corticosteroides y es necesario excluir la posibilidad de diabetes evidente por medio de una prueba de tolerancia a la glucosa a las 26 semanas de gestación. Asimismo, es importante vigilar la posibilidad de una infección oportunista por herpes virus, citomegalovirus y toxoplasmosis, puesto que son frecuentes. Otros autores buscan al virus poliomavirus o minis 1 en las mujeres que se encuentran infectadas. El tratamiento es problemático. La función renal se vigila y, como se muestra en la figura 53.2, la filtración glomerular por lo general aumenta entre 20 y 25%. En caso de detectar un incremento considerable de la creatinina sérica es necesario establecer su causa. Las posibilidades abarcan rechazo agudo, efectos adversos de la ciclosporina, preeclampsia, infección y obstrucción urinaria. La evidencia de pielonefritis o rechazo del injerto obliga a hospitalizar a la paciente para administrarle tratamiento intensivo. En algunos casos, está indicado obtener estudios de imagen y biopsia de riñón. Se vigila a la mujer de forma constante dada la posibilidad de que empeore la hipertensión de fondo y, en especial, por si aparece preeclampsia. El tratamiento de la hipertensión durante el embarazo es igual que en ausencia de un trasplante. Puesto que la frecuencia de retraso de crecimiento fetal y parto prematuro es mayor, está indicado también vigilar al feto, capítulos 42, página 842 y 44, página 880. Aunque la cesárea se reserva para las indicaciones obstétricas, a veces el riñón trasplantado obstaculiza el trabajo de parto. En las mujeres con trasplante renal, el índice de cesáreas es mayor de 60%. Poliquistosis renal. Esta es una enfermedad generalizada casi siempre autosómica dominante que daña principalmente a los riñones. Su fisiopatología básica es la de una ciliopatía. Tiene una frecuencia de 1 por cada 800 nacidos vivos y provoca entre 5 y 10% de las nefropatías terminales en Estados Unidos. A pesar de ser heterogénea desde el punto de vista genético, casi 85% de los casos se debe a mutaciones del gen PKD1 en el cromosoma 16 y el otro 15% a mutaciones del gen PKD2 en el cromosoma 4. Una vez que se identifica la mutación en un miembro de la familia o cuando se ha establecido un vínculo en la familia, es posible realizar el diagnóstico prenatal. Las complicaciones renales son más frecuentes en varones que en mujeres y los síntomas casi siempre aparecen entre el tercer y cuarto decenios de la vida. A menudo existe dolor en el flanco, hematuria, proteinuria, tumores abdominales y cálculos e infecciones. Se encuentra hipertensión en 75% de los casos y uno de los problemas más graves es la progresión a insuficiencia renal. También puede haber insuficiencia renal aguda por infección u obstrucción a causa de la formación de un ángulo del uréter por el desplazamiento del quiste. Muchas veces se dañan otros órganos. Las lesiones hepáticas son frecuentes y más graves en mujeres que en varones. Existen quistes hepáticos asintomáticos en 33% de pacientes con poliquistosis renal. Casi 10% de los pacientes con poliquistosis renal fallece por rotura de un aneurisma saculado intracraneal.
Hasta 25% de los casos presenta cardiopatías valvulares con prolapso de la válvula mitral e insuficiencias mitral, aórtica y tricuspidea. Resultados del embarazo. El pronóstico del embarazo en las mujeres con poliquistosis renal depende del grado de hipertensión y de la concomitante insuficiencia renal. A menudo se observan infecciones urinarias. Chapman y otros compararon los resultados de la gestación en 235 pacientes que tuvieron 605 embarazos frente a 108 de miembros de las familias sin la enfermedad que tuvieron 244 embarazos. El índice de complicaciones perinatales fue similar, 33 en comparación con 26%, pero se observó con más frecuencia hipertensión, incluida preeclampsia, en las mujeres con poliquistosis renal. Al parecer el embarazo no acelera la evolución natural de la enfermedad. Glomerulopatías. Los glomérulos y sus capilares están sujetos a diversos trastornos y sustancias que provocan padecimientos agudos y crónicos. Muchas sustancias, como toxinas, infecciones y enfermedades generalizadas, como hipertensión o diabetes dañan al glomérulo. La causa también puede ser idiopática. Cuando hay inflamación capilar, el trastorno se denomina glomerulonefritis y en muchos de estos casos se trata de un proceso autoinmunitario. La glomerulopatía o glomerulonefritis en ocasiones surge de un solo estímulo, como una infección por estreptococo del grupo A. Sin embargo, otras veces es manifestación de una enfermedad que abarca varios órganos y sistemas, como el lupus eritematoso sistémico o la diabetes. La glomerulonefritis persistente al final produce deterioro de la función renal. Su progresión es variable y no suele manifestarse sino hasta que se diagnostica insuficiencia renal crónica, como se describe en la página 1060. Lewis y Nielsen agrupan las lesiones glomerulares en 6 síndromes según sus patrones clínicos, cuadro 53, 3. Ciertos trastornos de fondo, por ejemplo, infecciones, vasculitis y diabetes, generan un patrón clínico en distintos sujetos. Por último, dentro de cada una de estas categorías existen enfermedades que se observan en mujeres jóvenes y, por tanto, anteceden al embarazo o se manifiestan por primera vez durante el mismo. Síndromes nefríticos agudos. La glomerulonefritis aguda tiene causas numerosas, cuadro 53, 3. El cuadro clínico por lo general incluye hipertensión, hematuria, cilindros de eritrocitos, piuria y proteinuria. Los diferentes grados de insuficiencia renal y retención de sodio y agua tienen como resultado edema, hipertensión y congestión circulatoria. El pronóstico y el tratamiento de los síndromes nefríticos dependen de su causa. Algunas veces desaparecen de manera espontánea o con un régimen terapéutico. No obstante, en algunos pacientes, la glomerulonefritis rápidamente progresiva provoca insuficiencia renal terminal, mientras en otros surge una glomerulonefritis crónica con daño renal que evoluciona con lentitud. El prototipo es la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, que es interesante desde el punto de vista histórico puesto que se confundía con eclampsia hasta mediados del siglo XIX. La nefropatía por inmunoglobulina A, también conocida como enfermedad de Berger, es la variedad más frecuente de glomerulonefritis aguda en el mundo. La variedad aislada es esporádica y puede tener un vínculo con la púrpura de Enoches-Schönlein al igual que la modalidad generalizada. La nefritis aislada a veces se debe a anticuerpos antimembrana basal del glomérulo. Estos abarcan también los pulmones y se manifiestan en forma de un síndrome pulmonar renal con hemorragia alveolar que se denomina síndrome de Gould-Pasture. Embarazo. A veces es difícil distinguir los síndromes nefríticos agudos durante el embarazo de una preeclampsia grave o eclampsia. Un ejemplo es el lupus eritematoso sistémico con una exacerbación durante la segunda mitad del embarazo. En ciertos casos es necesario realizar una biopsia renal para establecer la causa y dirigir el tratamiento. Esto se describe con mayor detalle en el capítulo 59, página 1170. Cualquiera que sea la causa, la glomerulonefritis aguda tiene efectos profundos sobre el desenlace del embarazo. En un estudio más antiguo, Packham y otros describieron 395 embarazos en 238 mujeres con glomerulonefritis primaria diagnosticada antes de la concepción. Las lesiones más frecuentes en las biopsias fueron glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis por inmunoglobulina A, y glomerulonefritis mesangial difusa.
Si bien en la mayoría de esas mujeres la función renal era normal, 50% padeció hipertensión, 25% tuvo un parto prematuro y la mortalidad perinatal después de la semana 28 de la gestación fue de 80 por 1000. Como es de esperarse, los peores resultados perinatales se observan en mujeres con una función renal deficiente, hipertensión temprana o acentuada y proteinuria de categoría nefrótica. Se han publicado resultados similares para embarazos con nefropatía por inmunoglobulina A. A partir de su revisión de más de 300 embarazos de este tipo, Lindheimer y otros concluyeron que el desenlace del embarazo se relaciona con el grado de insuficiencia renal e hipertensión. Roncainen y otros vigilaron a un grupo de niños con nefritis por inmunoglobulina A, durante un promedio de 19 años. Ellos describieron 22 embarazos, 50% de los cuales se complicó con hipertensión y 33% tuvo partos prematuros. Síndromes nefróticos. La característica principal de los síndromes nefróticos es la proteinuria abundante, que es consecutiva a diversas nefropatías tanto primarias como secundarias. Estas provocan lesión inmunitaria o tóxica con rotura de la pared capilar glomerular que permite la filtración excesiva de las proteínas plasmáticas. Además de excreción abundante de proteínas en la orina, este síndrome se caracteriza por hipoalbuminemia, hipercolesterolemia y edema. A menudo se acompaña de hipertensión y, con los efectos nefrotóxicos de la albúmina, al final surge insuficiencia renal. En el cuadro 53.4, se mencionan algunas de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico. En la mayor parte de los casos, la biopsia renal revela anomalías microscópicas que ayudan a dirigir el tratamiento, el cual depende de la causa. El edema es problemático, principalmente durante el embarazo. Se recomienda consumir cantidades normales de proteína de alto valor biológico, de hecho, la alimentación con proteínas abundantes aumenta la proteinuria. La frecuencia de tromboembolías es mayor y varía con la magnitud de la hipertensión, la proteinuria y la insuficiencia renal. Aunque puede haber trombosis tanto arterial como venosa, la más preocupante es la trombosis de la vena renal. Se desconoce la utilidad de la anticoagulación profiláctica. Algunos casos de nefrosis por una glomerulopatía primaria responden a los glucocorticoides y otros inmunodepresores o citotóxicos. En la mayor parte de los casos consecutivos a una infección o fármacos, la proteinuria desaparece una vez que se corrige la causa de fondo. Embarazo. Los resultados tanto maternos como perinatales en las mujeres con síndrome nefrótico dependen de la causa de fondo y la magnitud. Es necesario establecer estas últimas siempre que sea posible y muchas veces está indicado tener una biopsia renal para establecer si se trata de una causa que reaccionará al tratamiento. En 50% de las mujeres con proteinuria de categoría nefrótica, la excreción diaria de proteínas se incrementa conforme el embarazo avanza. En las pacientes con nefrosis atendidas en el Hospital Parkland, los autores observaron en 66% una excreción de proteínas mayor de 3 gramos diarios. Sin embargo, al mismo tiempo, si estas mujeres tenían una disfunción renal leve, su filtración glomerular era normal durante todo el embarazo. El tratamiento del edema durante el embarazo constituye un reto puesto que se intensifica por la presión hidrostática aumentada de manera normal en las extremidades inferiores. Algunas mujeres manifiestan edema vulvar masivo, como el que describen Jacob y otros en las diabéticas. En la figura 53.4, se muestra dicho edema con síndrome nefrótico originado por sífilis. Otro problema importante es que hasta 50% de estas mujeres padece hipertensión crónica que requiere de tratamiento, capítulo 50, página 1005. En ellas, al igual que en las que previamente eran normotensas, la preeclampsia es frecuente y muchas veces aparece desde el primer trimestre del embarazo. En la mayoría de las mujeres con síndromes nefróticos, pero sin hipertensión acentuada ni insuficiencia renal, el resultado del embarazo es bueno. Por el contrario, en presencia de insuficiencia renal, hipertensión moderada o acentuada o ambas, el pronóstico es mucho más sombrío. En la experiencia que obtuvieron los autores con 65 embarazos en mujeres atendidas en el Hospital Parkland, las complicaciones fueron frecuentes. La excreción de proteínas durante el embarazo alcanzó un promedio de 4 gramos diarios y 33% de las pacientes presentó síndrome nefrótico clásico.
En 75% se observó cierto grado de insuficiencia renal. En 40%, hipertensión crónica y, en 25%, anemia persistente. Es importante señalar que 60% presentó preeclampsia y 45% tuvo partos prematuros. De cualquier forma, incluso al excluir los abortos, 53 de los 57 productos nacieron vivos. Strata y otros observaron restricción del crecimiento fetal en 33% de estas mujeres. Resultados a largo plazo. Las mujeres que padecen síndromes nefróticos antes o durante el embarazo tienen riesgo de tener problemas a largo plazo. De las pacientes antes citadas atendidas en el Hospital Parkland, las 21 que posteriormente se sometieron a biopsia renal presentaron datos histopatológicos anormales. Por lo menos 20% de las mujeres vigiladas durante 10 años manifestaron insuficiencia renal terminal. Asimismo, Chen y otros publicaron los resultados a corto plazo de 15 mujeres con síndromes nefróticos en quienes se habían realizado biopsias renales durante la gestación. 2 años después, 3 de estas mujeres habían muerto. 3 padecían insuficiencia renal crónica y 2 avanzaron a insuficiencia renal terminal. En la publicación de Invasiati y otros, las mujeres cuya creatinina sérica era más de 1,4 miligramos por 100 mililitros y cuya excreción de proteínas en 24 horas excedía 1 gramos diario, fueron las que tuvieron la menor supervivencia renal después del embarazo. Nefropatía crónica. Este término describe un proceso fisiopatológico que avanza en ocasiones a nefropatía terminal. La Fundación Nacional del Riñón describe 6 estadios de nefropatía crónica definidos por una tasa de filtración glomerular descendente. Avanza del estadio 0, tasa de filtración glomerular más de 90 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, hasta el estadio 5, tasa de filtración glomerular menos de 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Hay varias enfermedades que tienen como resultado una función renal en declive y muchas de ellas son resultado de alguna de las glomerulopatías antes descritas. Las que con mayor frecuencia provocan nefropatía terminal, que requiere diálisis y trasplante renal, acompañadas de sus porcentajes aproximados, son: diabetes, 33%, hipertensión, 25%. glomerulonefritis, 20%, y poliquistosis renal, 15%. La mayoría de las mujeres en edad reproductiva con estas enfermedades padece cierto grado de insuficiencia renal, proteinuria o ambas. Para asesorarlas en cuanto a fecundidad y resultados del embarazo es necesario valorar el grado de hipofuncionalidad renal e hipertensión concomitantes. El resultado adecuado del embarazo en general está más ligado a estos 2 factores que a la nefropatía de fondo. Es posible calcular un pronóstico general si la mujer con una nefropatía crónica se considera dentro de las categorías arbitrarias de la función renal. Estas comprenden la insuficiencia renal leve, definida por una creatinina sérica menos de 1,5 miligramos por 100 mililitros. Insuficiencia renal moderada, creatinina sérica de 1,5 a 3,0 miligramos por 100 mililitros, e insuficiencia renal grave, creatinina sérica más de 3,0 miligramos por 100 mililitros. A pesar que algunos autores sugieren adoptar la clasificación de la Fundación Nacional del Riñón, otros recomiendan emplear las categorías más antiguas. Por consiguiente, el obstetra debe conocer ambas: embarazo y nefropatía crónica. La mayoría de las mujeres padece una insuficiencia renal relativamente leve y su magnitud combinada con la hipertensión de fondo determina el resultado del embarazo. La nefropatía combinada con otras comorbilidades consecutivas a una enfermedad generalizada, por ejemplo, diabetes o lupus eritematoso sistémico, presagia un pronóstico más sombrío. En cualquier mujer con una nefropatía crónica, es alta la frecuencia de hipertensión y preeclampsia, parto prematuro y recién nacidos con retraso del crecimiento y otros problemas. Sin embargo, el grupo de trabajo del Programa Nacional de Educación sobre la Presión Arterial Alta concluyó que el pronóstico ha mejorado de forma considerable desde el decenio de 1980. Distintas revisiones han verificado esto. La pérdida de tejido renal se acompaña de vasodilatación intrarrenal compensadora e hipertrofia de las nefronas sobrevivientes.
La hiperperfusión y la hiperfiltración resultantes terminan por dañar a las nefronas sobrevivientes, lo cual provoca nefroesclerosis y empeora la función renal. En la insuficiencia renal leve, el embarazo causa un aumento inclusive mayor de la circulación plasmática renal y la filtración glomerular. Conforme la función renal se deteriora de forma progresiva, la circulación plasmática renal prácticamente no aumenta. En un estudio, solo 50% de las mujeres con insuficiencia renal moderada tuvo una filtración glomerular mayor durante el embarazo y aquellas con una nefropatía grave no presentaron incremento. Es importante señalar que la insuficiencia renal crónica también reduce la hipervolemia generada de manera normal por el embarazo. La expansión del volumen sanguíneo durante la gestación depende de la gravedad de la enfermedad y tiene una correlación inversamente proporcional a la concentración sérica de creatinina. Como se muestra en la figura 53.5, las mujeres con disfunción renal leve o moderada tienen una expansión normal del volumen sanguíneo que alcanza un promedio de 55%. Sin embargo, durante la insuficiencia renal grave, la expansión del volumen alcanza un promedio de solo 25%, que es similar a la que se observa con la hemoconcentración por eclampsia. Además, estas mujeres padecen de grados variables de anemia crónica por la nefropatía intrínseca, nefropatía con función conservada. En algunas mujeres, la nefropatía no provoca disfunción renal todavía, pero de cualquier manera la frecuencia de complicaciones durante el embarazo es mayor. Como se muestra en el cuadro 53.5, estas complicaciones son menos frecuentes que en los grupos de mujeres con insuficiencia renal moderada y grave. Dos estudios ilustran este fenómeno. En uno, Surian y otros describieron los resultados en 123 embarazos de pacientes con glomerulopatía comprobada por medio de biopsia. Si bien unas cuantas de ellas padecían disfunción renal, 40% manifestó complicaciones obstétricas o renales. En otro estudio, Pacam y otros describieron los resultados de 395 embarazos en mujeres con glomerulonefritis preexistente e insuficiencia renal mínima. En 15% de ellas, se observó deficiencia de la función renal durante el embarazo y, en 60%, la proteinuria empeoró. Solo 12% padecía hipertensión previa, pero más de 50% de los 395 embarazos se complicó con hipertensión. La mortalidad perinatal fue de 140 por 1000. Sin embargo, incluso sin hipertensión temprana o grave o sin proteinuria de categoría nefrótica, la tasa fue de 50 por 1000. Es importante señalar que, en 5%, la disfunción renal fue permanente. Insuficiencia renal crónica. Como ya se mencionó, las tasas de complicaciones durante el embarazo son mayores cuando hay una nefropatía crónica e insuficiencia renal en comparación con las mujeres cuya función renal está conservada. Además, los resultados adversos casi siempre son proporcionales al grado de afectación renal. De las publicaciones más recientes que se muestran en el cuadro 53.5, casi nunca son particulares los resultados de las mujeres con insuficiencia renal moderada y grave. Piccoli y otros describieron 91 embarazos complicados con nefropatía crónica de estadio 1. Principalmente a causa de la hipertensión, 33% correspondió a partos prematuros y en 13% hubo retraso del crecimiento fetal. Al-Suaida y otros publicaron observaciones similares. Otros investigadores han descrito embarazos complicados con insuficiencia renal moderada o grave. A pesar de la frecuencia aumentada de hipertensión crónica, anemia, preeclampsia, partos prematuros y retraso del crecimiento fetal, los resultados perinatales en general fueron aceptables. Como se muestra en la figura 53.6, el crecimiento fetal a menudo es deficiente y directamente proporcional a la magnitud de la disfunción renal. Tratamiento. Existen varios aspectos importantes de la atención prenatal en la mujer con una nefropatía crónica. Es fundamental vigilar con frecuencia la presión arterial y medir la concentración sérica de creatinina además de la excreción de proteínas en 24 horas como está indicado. La bacteriuria se trata para reducir el riesgo de pielonefritis y mayor pérdida de nefronas. No se recomienda una alimentación con proteínas limitadas. En algunas mujeres con anemia por insuficiencia renal crónica, se observa cierta respuesta con eritropoyetina recombinante.
Sin embargo, muchas veces aparece hipertensión como efecto adverso. También se obtienen ecografías seriadas para vigilar el crecimiento del feto, capítulo 44, página 880. Es difícil distinguir entre hipertensión progresiva y preeclampsia superpuesta. La información preliminar indica que los biomarcadores angiógenos, el factor de crecimiento derivado de la placenta y su receptor soluble, quizás son útiles para distinguir entre la hipertensión crónica y la gestacional. Esto se describe en el capítulo 40, página 747. Efectos a largo plazo. En algunas mujeres, el embarazo acelera el avance de la nefropatía crónica al aumentar la hiperfiltración y la presión glomerular, lo cual empeora la nefroesclerosis. Las pacientes con insuficiencia renal más grave son más propensas. Por ejemplo, Junger y otros observaron pocos efectos adversos a largo plazo vinculados con el embarazo en 360 mujeres con glomerulonefritis crónica y una función renal previa normal. Sin embargo, en las pacientes con insuficiencia renal crónica grave, la disfunción renal empeora durante el embarazo. En el estudio de Invasiati y otros, fue más probable que la función renal empeorara en aquellas con creatinina sérica mayor o igual a 1,4 mg por 100 ml y excreción de proteínas más de 1 gramo por día. Como ya se mencionó, la nefropatía crónica tiende a avanzar en muchas mujeres. Un año después del embarazo, Jones y Islet observaron que 10% de las pacientes padecía insuficiencia renal terminal, nefropatía crónica en estadio 5. En un estudio del Hospital Parkland, los autores hallaron que 20% de las embarazadas con insuficiencia moderada o grave tuvo insuficiencia renal terminal un promedio de 4 años después. Invasiati y otros encontraron datos similares en mujeres con un seguimiento promedio de 3 años. Al cabo de este tiempo, 30% de aquellas cuya creatinina sérica era mayor o igual a 1,4 mg por 100 ml y proteinuria más de 1 gramo por día padecía insuficiencia renal terminal. La proteinuria crónica también constituye un indicador de insuficiencia renal futura. En otra publicación del Hospital Parkland, los autores observaron que 20% de las mujeres con proteinuria crónica descubierta durante el embarazo manifestó insuficiencia renal terminal varios años después. Diálisis durante el embarazo. La importante afectación de la función renal se acompaña de subfecundidad, la cual puede corregirse por medio de un tratamiento de sustitución renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Como es de esperarse, estos embarazos pueden complicarse. Chow y otros revisaron 131 publicaciones de casos desde 1990. Encontraron que el peso promedio al nacer del feto es mayor en las mujeres que concibieron mientras utilizaban diálisis, 1.530 gramos en comparación con 1.245 gramos en aquellas que concibieron antes de comenzar la diálisis. Lo mismo sucedió en 77 embarazos notificados al Australian and New Zealand Dialysis and Transplantation Registry. En el cuadro 53.6, se muestran resultados similares de diversos casos publicados desde 1999. En estas publicaciones, se describen resultados similares con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Por tanto, para las mujeres que ya usan cualquiera de estos métodos, lo más razonable es continuar con el mismo, tomando en cuenta que quizás sea necesario aumentar la frecuencia. En las mujeres que no han recibido diálisis, el umbral para empezar durante el embarazo se desconoce. Lindheimer y otros recomiendan empezar cuando la creatinina sérica se encuentra entre 5 y 7 mg por 100 ml. Puesto que es imperativo evitar cambios repentinos de volumen que puedan provocar hipotensión, la frecuencia de la diálisis se extiende a 5 o 6 veces por semana. La Dunewich y otros recomiendan cuidar ciertos protocolos, como restituir las sustancias que se pierden a través de la diálisis. Las dosis de multivitamínicos se duplican y se administran sales de calcio y hierro además de suficientes proteínas y calorías en la alimentación. La anemia crónica se corrige con eritropoyetina. Para satisfacer los cambios que produce el embarazo, se debe agregar suficiente calcio adicional al dializado y menos bicarbonato. Las complicaciones maternas son frecuentes y comprenden hipertensión pronunciada, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia cardíaca y septicemia. Piccoli y otros revisaron los resultados observados en 90 embarazos de 78 mujeres.
Encontraron que estos estudios eran heterogéneos en cuanto a definiciones, tipo de diálisis, frecuencia y prescripción, y resultados perinatales. Los datos encontrados les animaron, pero describieron una frecuencia alta de hipertensión y anemia en la madre, restricción del crecimiento y recién nacidos prematuros, óvitos y polidramnios. Nefropatía aguda. En el pasado llamada insuficiencia renal aguda, hoy día se utiliza el término nefropatía aguda para describir la deficiencia repentina de la función renal con retención de nitrógeno y otros productos de desecho que de modo normal se excretan a través de los riñones. En el presente, la nefropatía aguda es menos frecuente. Por ejemplo, en un periodo de 6 años, su frecuencia general en la clínica Mayo fue de 0,4%. Si bien la frecuencia de nefropatía aguda en el embarazo se ha reducido de forma considerable, todavía provoca en ocasiones una morbilidad obstétrica importante y las mujeres que necesitan diálisis aguda tienen mayor mortalidad. Los resultados se pueden observar en 4 estudios antiguos, los que comprenden un total de 266 mujeres con insuficiencia renal. Aproximadamente el 70% padeció preeclampsia, 50% tuvo una hemorragia obstétrica y 30% presentó desprendimiento prematuro de placenta. Casi 20% requirió diálisis y la mortalidad materna fue de casi 15%. Hoy día son menos frecuentes los casos obstétricos de nefropatía aguda que requieren diálisis. Sin embargo, la isquemia renal aguda es frecuente con preeclampsia grave y hemorragia. 2 problemas que contribuyen en especial son el síndrome de hemólisis, incremento de enzimas hepáticas, recuento plaquetario bajo, ELP, y el desprendimiento prematuro de placenta. Asimismo, la septicemia es una comorbilidad muy frecuente, sobre todo en los países de bajos recursos. La nefropatía aguda también es común en mujeres con hígado graso agudo del embarazo. Nelson y otros observaron algún grado de insuficiencia renal en casi 52 mujeres de este tipo atendidas en el Hospital Parkland, capítulo 55, página 1087. Otra mujer del mismo hospital padeció nefropatía aguda por deshidratación a causa de hiperémesis gravídica a las 15 semanas de embarazo. Su creatinina sérica alcanzó 10,7 miligramos por 100 mililitros y necesitó hemodiálisis durante 5 días. En el capítulo 56, página 1116, se describen otras causas, como microcoagulopatías trombóticas. Diagnóstico y tratamiento. En la mayoría de las mujeres, la insuficiencia renal empieza en el puerperio y, por tanto, el tratamiento no se complica por los diversos factores fetales a considerar. Cuando la creatinina sérica aumenta de forma repentina, su causa más habitual es isquemia renal. La oliguria es un signo importante de anomalía aguda de la función renal. En los casos obstétricos, por lo general operan factores tanto prerrenales como intrarrenales. Por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta con frecuencia se acompaña de hipovolemia pronunciada por hemorragia masiva y la preeclampsia concomitante origina isquemia renal. Cuando la azoemia es evidente y la oliguria pronunciada persiste, es necesario usar algún tipo de tratamiento de sustitución renal y se administra hemofiltración o diálisis antes de un deterioro acentuado. Las medidas hemodinámicas se normalizan. Es necesario ajustar las dosis de los fármacos y un ejemplo importante es el sulfato de magnesio. La diálisis inmediata al parecer reduce la mortalidad y aumenta el grado de recuperación de la función renal. Con el tiempo, la función renal casi siempre se restablece. Prevención. La nefropatía aguda en obstetricia por lo general se debe a hemorragia aguda, en especial a la que acompaña la preeclampsia. Por tanto, puede prevenirse con las medidas siguientes. 1. Restitución inmediata e intensiva del volumen con cristaloides y sangre en caso de hemorragia masiva, como sucede en el desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, rotura uterina y atonía uterina puerperal, capítulo 41, página 814. 2. Interrumpir el embarazo complicado con preeclampsia grave o eclampsia y transfusión de sangre cuando la hemorragia es mayor que la promedio, capítulo 40, página 766. 3.
Vigilancia constante que busque los primeros signos de síndrome septicémico y de choque en las mujeres con pielonefritis, aborto séptico, corioamnionitis o septicemia por alguna infección pélvica, capítulo 47, página 946. 4. Evitar los diuréticos de asa para el tratamiento de la oliguria antes de cerciorarse que el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco sean adecuados para la perfusión renal. 5. Uso sensato de vasoconstrictores en el régimen terapéutico de la hipotensión y únicamente después de haber establecido que la causa es una vasodilatación patológica. La insuficiencia renal isquémica irreversible por necrosis cortical aguda es muy rara en obstetricia. Antes de la utilización tan frecuente de la diálisis, complicaba a 25% de los casos de insuficiencia renal obstétrica. La mayoría de los casos era posterior a desprendimiento prematuro de placenta, preeclampsia, eclampsia y choque por endotoxinas. En el pasado era frecuente por el aborto séptico, pero ahora ya es una causa rara en Estados Unidos. Desde el punto de vista histopatológico, la lesión es resultado de la trombosis de ciertos segmentos del sistema vascular renal. Estas lesiones pueden ser focales, en forma de placas, confluentes o macroscópicas. Desde el punto de vista clínico, la necrosis cortical renal sigue la misma evolución de la insuficiencia renal aguda y es imposible distinguirla de una necrosis tubular aguda en las primeras fases. El pronóstico depende del grado de necrosis. La recuperación de la función también es variable y, en algunos casos, el resultado es una insuficiencia renal estable. Insuficiencia renal obstructiva. Hay casos raros en los que el útero muy grande con un producto en gestación comprime ambos uréteres de manera exagerada. A su vez, la obstrucción ureteral resultante provoca oliguria y azoemia. En la figura 53.7, se muestra un ejemplo extremo. Brandes y Fritzsche revisaron 13 casos que eran la consecuencia de un útero excesivamente distendido. Describieron a una mujer con gemelos que padeció anuria y una creatinina sérica de 12,2 miligramos por 100 mililitros a las 34 semanas de la gestación. Después de la amniotomía, la excreción de orina se restableció a 500 mililitros/horas, seguida de un decremento rápido de la creatinina sérica hasta normalizarse. Eckford y Hingel describieron a 10 mujeres en quienes aliviaron la obstrucción ureteral al colocar endoprótesis. Estas últimas se dejaron en su sitio durante un promedio de 15,5 semanas y se extrajeron a las 4 o 6 semanas del puerperio. Saddam y otros publicaron una experiencia similar en 8 pacientes a quienes colocaron endoprótesis a un promedio de 29 semanas de gestación por hidronefrosis moderada a grave. Dejaron las endoprótesis en su sitio durante casi 9 semanas, en el curso de las cuales la función renal permaneció normal. Los autores han observado este fenómeno en varias ocasiones. La obstrucción ureteral parcial se acompaña de retención de líquidos e hipertensión. Una vez que se alivia la uropatía obstructiva, sobreviene la diuresis y la hipertensión desaparece. En una mujer con polihidramnios masivo, 9,4 litros, en un feto anencéfalo, la amniocentesis y la extracción de parte del líquido amniótico provocó de inmediato diuresis, disminución de la concentración plasmática de creatinina y mejoría de la hipertensión. En la experiencia de los autores, las mujeres con una cirugía previa de las vías urinarias tienen más probabilidades de padecer este tipo de obstrucción. Lesiones de vías urinarias bajas. Divertículo uretral. Se cree que este tipo de divertículo se origina de un absceso progresivo de la glándula parauretral que se rompe hacia la luz de la uretra y constituye una complicación rara del embarazo. Conforme la infección se disipa, persiste el saco diverticular dilatado y su orificio hacia la uretra. La orina que se acumula dentro del saco gotea, lo cual se acompaña de dolor, tumor palpable e infecciones urinarias recurrentes. En general, durante el embarazo el divertículo se mantiene en observación. En raras ocasiones es necesario drenarlo o realizar una cirugía. Cuando se necesita una valoración prenatal adicional, se prefiere la resonancia por su mayor resolución de los tejidos blandos y su propiedad de definir divertículos complejos. Fístulas del aparato genital. Las fístulas que se diagnostican durante el embarazo probablemente ya existían, pero en escasos pacientes se forman durante esta etapa.
En los países desarrollados, se han publicado algunos casos de fístula vésico-vaginal después de un cerclaje de McDonald. Las fístulas también se forman con un trabajo de parto prolongado, que es más frecuente en los países de bajos recursos. En estas pacientes, el aparato genital se comprime entre la cabeza del feto y la pelvis ósea materna. La presión breve carece de importancia, pero una presión prolongada provoca necrosis de los tejidos con formación ulterior de una fístula. Asimismo, se han descrito fístulas vesicouterinas después de una cesárea. En casos raros, se forma una fístula vesicocervical después de una cesárea o cuando el labio cervical anterior se comprime contra la sínfisis del pubis.